tardes o buenos días con los que ven este video. A continuación yo voy a presentar mi Biblia subrayada para la clase de Epístolas 2, las cuales comprenden desde la carta a los Hebreos hasta la carta de Judas. Ahora voy a mostrar a continuación. Y aquí estamos, pueden ver lo que hemos marcado en cuanto a Hebreos durante todo este semestre. Estudiamos este libro, hemos podido ver aquí la introducción y utilizar algunos post-its también para marcar algunas ideas relevantes, como una introducción. Vemos el autor, la fecha, también el propósito, el género literario, etc. Luego hemos marcado aquí algunas cosas, vemos lo que es expiación o purificación en cuanto a Hebreos 2:4, también de 2 del 1 al 4, y algunas cosas que hemos subrayado. Recomendamos usar una Biblia Thompson al momento de estudio, o también usar la Biblia Andrews. Aquí también pueden encontrar un poco más en cuanto a la lectura del libro de Hebreos. Aquí capítulo 6, capítulo 7, con algunas anotaciones también dentro de la Biblia o también en los post-its. Incentivamos a que todos puedan también al momento de estudiar su Biblia poder comprar algunos post-its, los cuales son baratos y pueden ir pegando aquí en su Biblia, el cual es pegable y despegable de fácil manera. Aquí estamos viendo en Hebreos 9, toda la parte de Hebreos en cuanto a la fe, un capítulo muy interesante, los deberes cristianos, los cuales hemos ido subrayando aquí, de tener amor fraternal, tener hospitalidad, respetar el matrimonio, respetar a las autoridades y demás. Aquí Hebreos 12, que nos habla del reino inmovible, inconmovible, en otras palabras, cual viene a ser de Cristo, y los cuales nosotros se nos invita a ser partícipes también. Bien, ahora en el libro de Santiago, la carta de Santiago, también hemos hecho igual, vemos fecha, autor, algunos problemas y también la importancia de este libro y algunos comentarios y análisis de cada uno de estas secciones. Aquí un comentario también en cuanto a oír, donde se nos dice, ¿no? Hebreos 2:19, por tanto, mis amados hermanos, todo un hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Aquí un comentario en qué puede ser consistiendo esto. Bien, esto es en cuanto a Santiago. Bien, también en la carta de Pedro, la primera carta, también vemos acá el autor, la fecha, el tema, el propósito y algunas anotaciones más en cuanto a esto. Como volvemos a reiterar, queremos invitar a que todos puedan estudiar su Biblia y al momento de estudiarla, pues hacer anotaciones dentro de ella. Cuáles, por ejemplo, algo interesante que hemos descubierto durante el estudio es que Hebreos 1:24 cita a Isaías 48 al 10, un texto muy conocido: se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Si bien Isaías lo da para consolar a un pueblo, al pueblo de Dios que estaba cautivo, aquí Pedro lo usa para llamarnos a estudiar la palabra de Dios, ya que con ella y solo a través de ella nosotros podemos ir perfeccionándonos para ser semejantes a Cristo. Muy interesante, diferente interpretación o diferente mensaje o énfasis en el que se coloca a esta frase que hemos leído, este versículo. Y lo cual es muy importante y se aplica para cada uno de nosotros. Y siguiendo ese ejemplo, siguiendo ese mandato, aquí pues estamos estudiando la segunda carta de Pedro también. Hemos visto un poco Hebreos, fecha, el autor, la fecha, el tema central. Y otras conexiones también que nos llaman la atención. Esta conexión fue desarrollada por el profesor y pastor Benjamín Rojas, la cual extraímos, la cual nos pareció muy interesante este ciclo en cuanto a las enseñanzas de Pedro. Y bien, hemos continuando algunas anotaciones también, algunas similitudes que encontramos. Igual,
También en la primera carta de Juan, esta carta durante el semestre estudiamos un poco a profundidad y donde podemos rescatar algunas cosas centrándonos más en el tercer capítulo, en donde se hace referencia o se habla de quien no comete pecado, ¿no? Que quien esto es nacido en Dios y permanece en Dios no debería cometer pecado, y quien comete pecado es del diablo. Es interesante poder explorar muy bien cuál es el significado, ya que aparentemente es un poco contradictorio con el capítulo 1, versículo 8 y 9. Sin embargo, un estudio profundo también que hemos desarrollado, incluso escribimos un artículo sobre eso, nos redirige a la tercera carta de Juan. Aquí estamos viendo la segunda y la tercera carta de Juan, donde Juan, aquí hicimos la anotación, explica a qué hace referencia, donde dice: amado, no imites lo malo, ¿no? Cuando Juan se refería a que no se debe pecar, es decir, no se debe buscar estar pecando o haciendo lo malo. El que hace lo bueno es de Dios. En la primera carta él dice: el que no peca es de Dios. Aquí dice: el que hace lo bueno o busca hacer lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios ni permanece en él. Interesante. Y por último, la carta de Judas. En esta también hemos estudiado una carta que fue el último libro en entrar al canon. Eso nos registra los documentos. Y que sí, si bien es cierto, tiene algunos versículos que no se encuentran registrados en otros libros de la Biblia. Sin embargo, no deja de ser un libro inspirado, ya que de estos versículos podemos sacar muchas reflexiones importantes para nuestra vida. Y haciendo este llamado, finalizamos el video. Algunos que dudan, convénzalos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo sus ropas contaminadas por su carne. En otras palabras, Judas nos llama a la invitación, y todas las cartas nos llaman a la invitación a preocuparnos por nuestro prójimo, ya que nosotros podemos salvar, y que si nosotros salvamos a uno, lo arrebatamos del fuego, podemos estar salvando un alma y cubriendo multitud de pecados, como dice Santiago en uno de sus versículos.